Bueno, pues yo siempre tuve la fortuna de crecer en una familia que nunca me pidió que fuera nadie, ¿no? Nunca hubo imposiciones ni de género ni de personalidad, ¿no? Siempre me dejaron crecer y explorar quien yo quisiera ser. Entonces creo que eso fue muy bueno para todo mi crecimiento porque siempre me sentí libre de ser yo. Nuestra relación siempre se ha basado mucho en la confianza y en el amor. Entonces confiaban en mí y yo confío en ellos. Entonces sabían que lo que yo estaba buscando y lo que yo era lo mejor para mí porque era lo que yo estaba o lo que yo buscaba hacer, ¿no? Y sí, pues me llevaron a comprar un libro, ¿no? Que es Este libro es gay, ese mismo día. Y cuando estaba leyendo, no solo venía sobre ser gay o lesbiana, sino también la parte trans. Entonces leí esta definición de qué era ser trans y fue muy impresionante porque por primera vez podía leer en algún lugar cómo me estaba sintiendo. Un poco pensando hacia atrás y después de haber estudiado, la verdad es que él todo el tiempo me decía que era un niño, pero yo no sabía que la identidad de género podía ser distinta a la identidad o al género asignado al nacer. Esto fue en 2017 y, no sé, cerca de un mes y medio me tardé en preguntarle a mi hijo qué es lo que quería hacer. Y él fue muy claro, él me dijo, yo quiero que me nombren, que me llamen Luis y que utilicen los pronombres masculinos conmigo y pues listo, yo quiero ser tratado como un hombre. Creo que lo difícil fue aprender a nombrarlo con este nuevo nombre porque ya le conocían con otro nombre. En septiembre ocurrió el terremoto, Luis y yo salimos a ayudar en los escombros porque se derrumbaron algunos edificios cercanos a donde vivíamos. Y en ese día fue el día que me di cuenta que yo sabía ya nombrarle Luis desde mi corazón, porque en algún momento no lo vi y fue desde mi corazón que grité su nombre y eso fue algo muy lindo. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal cual cada persona la vive, tal cual cada persona la siente, y esta puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Hace referencia a esa posición en el mundo desde el cual las personas leen el mundo, entienden el mundo, lo organizan, y esto es producto de un ensamblaje de distintas cuestiones afectivas, simbólicas, relacionales, que emergen en un contexto dado. Todos estos procesos acontecen de manera inconsciente y son el ancla para que el yo pueda tener un punto de enunciación. Y esto significa que acontece desde que las personas empiezan a tener un aparato interpretativo, un aparato de lenguaje, comienzan a sumergirse en los códigos del lenguaje. Alguien de 2 años, de 3 años, de 4 años puede estar ya trazando su posición en el mundo. Y esta posición también, en tanto que es relacional, puede ir siendo dinámica, puede ir ajustándose a ciertas coyunturas. A finales de 2017 ocurrió algo muy importante, que fue la primera vez que el Registro Civil en la Ciudad de México otorgaba actas de nacimiento a personas trans, pero específicamente a una niña trans, Sofía. El caso de Sofía era algo que sabíamos que iba a darse. Sabíamos que tenía que llegar el caso de una niña, niño, adolescente, porque pues, recordemos que las personas menores de 18 años se quedaron fuera de la reforma de 2015, ¿no? de reconocimiento de la identidad de género. Entonces, en septiembre de 2016 me buscó el colectivo Ser Gay, que es una asociación civil LGBT de Aguascalientes, para contarme de este caso. Es una niña que iba a cumplir 6 años y que justo estaba en la transición entre kinder y primaria. Ella ya había transicionado en casa con su familia. Sofía tuvo la fortuna de ser hija no solo de unos papás jóvenes, sino además con muchas ganas de acompañar y de entender
qué era lo que estaba pasando su hija. LEDECER es una organización que consiguió esto y lo consiguió a través de hacerle entender al registro civil que hay un control de convencionalidad que puede utilizar para otorgar estas actas de nacimiento. Surge una gran disyuntiva de cómo puedo, yo, Aleli, una abogada de la Ciudad de México, cómo puedo invitar, someter, procurar a una institución, a que una institución autorice la emisión de un acta de nacimiento para una niña trans de 5 años, pero que además está en Aguascalientes. Después de 2 años, o 1 año y medio, se resuelve el amparo a favor, ¿no? Entonces iba a tener mi nombre y mi acta de nacimiento. Y creo que lo más importante fue que el único que pidió esto mediante en el registro civil fui yo, ¿no? O sea, solo yo era el que podía pedir el acta de nacimiento y el cambio. La gente empezó a conocer nuestra vivencia y además pues nuestra postura, ¿no?, frente a esto. Algo que faltaba es que no había una organización, una asociación civil que específicamente se enfocara en el bienestar en conjunto de niñas, niños y adolescentes trans y sobre todo este tema de exigibilidad de derechos. Pues entonces fundamos la Asociación por las Infancias Transgénero. Y yo creo que no solo integramos la asociación, las personas que trabajamos ahí pues todo el tiempo, sino las familias que nos apoyan, los psicólogos, psicólogas, psicólogos que manejan los grupos, las familias que lo integran, las infancias y adolescencias. Yo creo que la asociación está compuesta de un gran número de personas que se unen por esta causa común, que es el reconocimiento legal de las infancias y adolescencias trans. Pues como, digamos, muchas personas trans adultas que sabíamos y conocíamos nuestra identidad desde niños, niñas, niñes, pero nunca tuvimos este apoyo o esta información, porque pues por más que tuviéramos como este sentimiento, esta sensación, esta percepción, no sabíamos cómo expresarlo y cómo expresárselo a nuestras familias. Y algo que me parece muy importante resaltar es que son estas personas y sus familias. Y las familias, que ahora nos consideramos familias trans, porque no es que sea solo el IGE, le IGE trans, sino nos volvemos familias trans. Casi siempre somos las madres, las tías o las abuelas quienes acompañamos estos procesos. Eso es algo importante y me parece que además hay una fuerza especial cuando un conjunto de mujeres deciden que quieren apoyar una causa. Eso siempre ha sumado. Es algo muy importante no sentir que estamos solas como familias o que como familia es a la única que le pasa tener un hijo trans. No es cierto, somos muchas familias, somos muchas personas, pero además somos comunidad. Algo que es muy importante es reconocer a quienes han abierto camino y quienes nos acompañan actualmente. Entonces somos una gran familia de personas, familias trans. Y creo que como personas trans adultas es muy importante que nos involucremos en esto para cambiar estas narrativas que nos tocó vivir a nosotros y que no les toque vivir a las infancias y adolescencias y las generaciones que vienen. En la red de familias trans la apuesta consiste en confiar, en trazar territorios afectivos en los que sea posible compartir y confiar y sostenernos entre todos. Desde hace 2 años que la red significa esto para muchas personas. La red está compuesta por muchas organizaciones, familias y colaboradores que forman parte de este gran proyecto que ha funcionado como un semillero de organizaciones hermanas en todo el país. Y en la red de familias trans nos reunimos una vez al mes, la mayoría de las personas que formamos parte de la red, con la intención de acompañarnos, de compartir, de generar reflexiones que nos permitan ir transitando juntos
Esto incluye a familias, infancias y adolescencias trans que vienen a nuestros eventos justo para mostrarse y vivirse como son, y desde ahí hacer redes amicales que les permitan pues sentirse acompañadas por sus pares. Necesitábamos una plataforma pro derechos humanos. Entonces se nos ocurrió buscar a Change, abrir una petición en change.org. La verdad es que nunca pensamos que fueran creciendo como han crecido los apoyos y las firmas. Al tener una plataforma tan grande como es Change, podemos llegar a muchas personas que no habíamos llegado antes, ¿no? O sea, antes habíamos hecho campañas, habíamos hecho ilustraciones, pósters, infografías, etcétera, pero se quedaban en un círculo un poco pequeño y no podíamos como difundirlo tan grande, ¿no? Y la verdad es que esto se ha incrementado muchísimo, tenemos un apoyo muy importante. Me parece que además de la comunidad LGBTI, de familias, de feministas, se han sumado organizaciones, personas, juventudes, y eso nos da mucho, mucho orgullo. Y Change pues nos da esta plataforma en la que podemos llegar a muchas personas en algo tan breve como un párrafo o dos en la que narras qué se quiere mediante esa petición. Pues al momento de firmarlo, las personas te están demostrando ese apoyo. No, yo no tenía idea de que esta petición se iba a hacer tan grande. No, al principio veíamos 100, 200 firmas, ¿no? Yo esperaba igual 1000. Y bueno, ahora ya tenemos más de 28,000. Y es muy importante porque eso justo refleja que no solo es el círculo, el núcleo primario, que es el que está buscando estos derechos, sino que la población en general está reconociendo a las infancias trans. Demostramos que es un tema actual, que es un tema relevante. Creemos que así como Change implica pensar en cambios, lo que necesitamos hoy es dejar esta historia de que las personas, las niñas, niños o los adolescentes no pueden saber quiénes son. Necesitamos generar un cambio cultural, porque sí lo saben. La petición radica en solicitarle al diputado Santillán, que es básicamente quien tiene que presentar el dictamen a la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, que se llama Isabela Rosales, que suban este dictamen que ya se aprobó en comisiones al Pleno. El Pleno es todas las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México. Son 66. La mayoría es del partido Morena. Cuando se sube este dictamen, entonces se requiere de votar. Si se vota por una mayoría, entonces esto se vuelve una legislación para todas las personas. A partir de ese momento, la Ciudad de México podría dar el acceso a trámite administrativo para el reconocimiento de identidad de género en actas de nacimiento para personas menores de 18 años. El caso de Sofía fue un precedente que tendría que haberse replicado, ¿no? O sea, tendría que haber generado un nuevo criterio institucional que permitiera la entrada del resto de niñas, niños y adolescentes trans en lo que se consigue la reforma. Pero eso no ocurrió. Tenemos una opinión consultiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde 2007 que dice que el procedimiento debe ser como lo estamos pidiendo. Uno de los obstáculos más grandes con el que nos encontramos es la desinformación, en el cual nos hemos ido a parar literalmente enfrente de los diputadas y diputados y preguntarles cuáles son sus dudas, y salen con una serie de pánicos morales que si pusieran la atención en los foros que se hacen, en las entrevistas, en los testimonios, etcétera, no tendrían. Pero en realidad creo que también es un poco de falta de esa voluntad de informarse, de acercarse y de conocer quiénes son las infancias y adolescencias trans y por qué es tan importante que tengan un acta de nacimiento, ya que el acta de nacimiento es como un derecho clave que te permite accesar al resto de tus derechos, que serían educación, salud. O sea, todo en este país prácticamente necesitas un documento de identidad que te respalde, y en este caso es el acta de nacimiento. Entonces eso quiere decir muchas cosas, no solamente que no hay voluntad política, sino que esto no va a salir por precedentes, que esto no va a caminar con el propio registro civil. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De todas las vías posibles que tenemos para accionar, la única efectiva y definitiva es la reforma. El acta es el documento que tiene por derecho de acuerdo a lo que él siente que es. El hecho de tener
un acta rectificada, un acta que ya legitime su identidad, para nosotros va a ser un gran reforzador, un gran apoyo legal para hacer nosotros nuestros movimientos aquí en el estado. Me van a respetar, me van a decir mi original, en la escuela me van a decir mi nombre. Pues sería mucho más fácil presentarme en general en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, cuando tenga que hacer algún tipo de papel, se evitaría la incomodidad de tener que decir mi nombre muerto en cada momento. Para mí cambiaría que ya encontraríamos escuelas más fácil y que pudiera practicar el deporte que a mí me gusta. Cosas que ya pasan no tendrían por qué estar pasando y nos estaríamos ahorrando mucho sufrimiento emocional. Ya en la escuela, el simple hecho de que en un papel aparezca otro nombre y no se le quiera dirigir como lo que es un hombre, obviamente le causa problemas, le causa conflictos. Entonces, si ella tuviera su acta de nacimiento y todos sus papeles con su nombre, ya no habría ningún inconveniente porque ya no tendría que dar explicaciones a nadie de lo que es. Y creo que eso evitaría muchos problemas de disforia y sentirse triste por esas situaciones. Pienso que me sentiría mucho más cómoda si no tuviera que mencionar ese nombre en cada momento que hago algo de mis papeles. Ya sufrimos de discriminación, de violencia en el preescolar en el que estuvo, precisamente por no tener ese acta, ¿no? Esa acta rectificada. Y yo iba a cambiar mi vida porque tendré mi nombre correcto. Por lo menos que bajo la ley nos vean como personas, como las personas que somos. Yo creo que lo que hubiera sido diferente para mí, el poder ser reconocida legalmente como Natalia durante mi infancia y adolescencia, creo que hubiera sufrido mucho menos bullying y acoso en la escuela. Creo que habría cambiado absolutamente todo. O hubiese sido un acto magnífico para mí el que hubiera tenido la posibilidad de, por ejemplo, a mis 7 años, poder haberle dicho a mis padres que era un niño y al mismo tiempo poder tener un reconocimiento legal y poderme vivir como cualquier otro niño en ese momento. En principio, el hecho de tener autonomía y libertad, que creo que es lo más importante. Cuando somos niños se nos enseña a respetar las reglas sin cuestionar, se nos enseña a seguir lo que todos los adultos nos dicen, a hacer lo que esperan de nosotros, a cumplir las expectativas frustradas de nuestros padres. Como nosotras decimos, yo creo que la transfobia no empieza a los 18 años. Los prejuicios y la discriminación desafortunadamente están en edades tempranas para las personas trans. Me hubiese ocupado de otras cosas que no tuviesen que ver necesariamente con el tema de mi identidad de género, porque eso ya estaría más que claro, porque eso estaría ya más que reconocido, porque hubiese tenido acceso a la educación sin ningún problema y hubiese pensado más bien en qué me depara en mi futuro. Por ejemplo, en este caso yo soy diseñador gráfico e ilustrador, entonces hubiese entrado de lleno e incursionado mucho más profundamente en las cosas que me gustan hacer. Particularmente yo creo que viví ese proceso de manera muy solitaria, esas etapas, la primaria, la secundaria, la preparatoria, para mí fueron etapas muy difíciles porque me sabía diferente, pero también me sabía sola, no me sentía acompañada. Y creo que eso marcó de alguna manera mi personalidad, mis estructuras de autoestima, la percepción que tenía de mí misma, de saber que quien era estaba mal, ¿no? Quien yo realmente era algo malo. No sé, siento que de niñas tenemos que ser lo que los demás esperan que seamos y no se nos da la oportunidad de explorarnos y de ser realmente quienes somos. Y esto hablando estrictamente de la parte binaria y de la parte de los roles de género de acuerdo al sexo y al género asignado al nacer. Y creo que el hecho de poder tener un acta de nacimiento,
una credencial de estudiante y ser reconocida por mis maestros, por mis compañeros, por la gente de mi entorno más inmediato, hubiera sido, por supuesto, un cambio muy favorable para mí. Todos sabemos quiénes somos y justo creo que no deberías o no se debería de cuestionar a personas más jóvenes, porque solo nosotros sabemos cuáles son nuestras experiencias y qué es lo que sentimos, ¿no? Creo que las personas menores de 18 años siempre se perciben como personas que no pueden ser, por ejemplo, activamente políticas, que no pueden tomar decisiones por su cuenta, que no están preparados para el mundo, ¿no? Y creo que no tiene sentido esa visión, porque lo que pasa en el mundo nos afecta. Yo creo que todos los que hemos elegido, a los diputados, a los senadores, es para que desempeñen un cargo en el Estado, ¿no? Un Estado laico, que es, yo creo que, pues, que todos buscamos eso, ¿no? Y que hemos visto que es lo que más ha afectado a cualquier tipo de reforma que impulse sobre los derechos de la diversidad. No solo es pues un nombre, es el futuro de mi hijo, es la felicidad de mi hijo y es pues el que se pueda vivir como todas las demás personas. Si no tienen tiempo de ver el foro de 1 hora y media, que vean una parte, escuchen un testimonio. Han sacado videos con las voces de infancias y adolescentes trans exclusivamente, y que escuchen sus vivencias, que escuchen por qué esto es algo importante y que traten de empatizar, porque sabemos que como personas trans y personas cis muchas veces no tenemos las mismas vivencias y las mismas experiencias, pero todos tenemos derechos y todos los derechos deben de ser para todas las personas. Pues si usted está aquí para luchar por la libertad y para que todos seamos justos para todos, ¿qué está haciendo ahí sentado? Póngase a trabajar. No debería de haber distinción entre un menor cisgénero y un menor trans. Si la ley no cambia, todos los demás intentos quedan vanos, porque puede pasar lo que está pasando justo ahora, que llegue una nueva administración pública y que de pronto te diga que los precedentes que has conseguido con la lucha social y coordinada de organizaciones, gente, esfuerzo, dolor, en fin, deciden ignorarlos, que no importa, y si quieres un cambio y si quieres acceso a tus derechos, entonces tienes que cambiar la ley. Primero que nada, el puesto de diputado está para hacer valer lo que la sociedad requiere. Y no creo que sea necesario un proceso legal para algo tan simple como estar feliz con tu nombre. Y pues sí, deberían dejarnos de ver como una decisión política y más como personas que sienten y a quienes les afecta esta cuestión. Desempeñen su trabajo apegados a la Constitución, ¿no? Apegados a los derechos humanos. Creo que lo más importante es que tienen que entender que como servidores públicos están representando a una ciudadanía en general y no a grupos específicos. Y con ciudadanía en general tenemos que tomar en cuenta las infancias. Y en ese sentido también es importante garantizar espacios libres de discriminación y de violencia para las minorías o para las llamadas minorías de la sociedad. Al principio Claudia Sheinbaum había dicho que necesitaba un poco más de información para que se pudiera votar esta iniciativa. Desde ahí hemos hecho foros, ha habido infancias y adolescencias y familias que se han abierto a ustedes para poder contar sus experiencias, ¿no? Y se han presentado vulnerables con tal de que ustedes entiendan cuáles son las cosas que estamos viviendo y qué es lo que necesitamos. Mi conclusión es la reforma es no solo urgente, o sea, es fundamental. Ya no hay otra vía que nos alcance para generar el cambio que necesitamos en este tema. Es por todas estas razones que impulsamos con tal ímpetu el dictamen que desde noviembre del 2019 está detenido en el Congreso de la Ciudad de México. No nos escuchan y no nos han escuchado desde hace un chingo de tiempo. Porque no somos diferentes a ellos, todos somos iguales. Deberíamos de hacer a un lado completamente esto de no está preparada esta sociedad. Es más, nunca va a estar preparada y si no damos este paso, no podemos preparar esa sociedad para que sea inclusiva. Necesitamos a la par
de un avance legislativo, un avance social. Hoy estamos en julio de 2020 y tenemos una fecha máxima de espera de resultados para septiembre de 2020. Les diría que respetaran a las infancias trans y que nos apoyaran y que no pensaran más de nosotros y que nos reconozcan. Nos parece que ese dictamen traza el primer paso que necesitamos para que las identidades de las personas trans, sin importar su edad, estén respaldadas por el Estado, sin revictimizarlas, sin patologizarles.